Buenos televidentes, estamos de vuelta con más de Reporte. Les recuerdo que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como @TVAndes, @ActivaFM951, nuestra página web www.activafm951.com, mi cuenta personal en Instagram, Jonathan-0550. En esta oportunidad vamos entonces a repetir la misma pregunta a Néstor Mavares. ¿Fue invitado Vente Venezuela al diálogo propiciado por el Reino de Noruega o no? Bueno, hay que recordar que esta invitación la hace el Reino de Noruega a la Asamblea Nacional. Y en este caso fue Juan Guaidó que designó junto a las mayorías parlamentarias quién debía asistir al diálogo. De hecho, ningún partido político de forma institucional o directamente recibió esa invitación. Eso fue facultad de la Asamblea Nacional de quien iba como delegado en representación de este cuerpo legislativo a dicho diálogo. Pero con esa explicación que nos acaba de dar, de todas maneras María Corina no se puso en contacto con ninguno de los diputados o específicamente con el diputado Juan Guaidó para que la incorporaran en esta mesa de negociaciones, de diálogo, como la quieran llamar, o no hizo el intento. Bueno, hay que recordar que Vente Venezuela posee representación en la fracción parlamentaria 16 de julio y la fracción ha sido voz de Vente, ha sido la voz que ha llevado la ruta del coraje a la Asamblea Nacional y es la voz que ha hecho las exigencias. Por supuesto, desde la fracción 16 de julio se hizo un llamado de atención a todas esas personas que asistieron a la mesa de negociación para que fueran más coherentes. Y por supuesto, una persona tan importante como María Corina Machado, quien ha sido la voz coherente de los venezolanos durante estos últimos tiempos, merecía por lo menos tener algún tipo de voz en dicha mesa o algún tipo de exigencia por representar un sector democrático bastante amplio a nivel nacional. Pero esta representación, como técnicamente es de la Asamblea Nacional, que es a quien le corresponde, porque enviaron a los diputados, a los parlamentarios, fue la fracción 16 de julio quien hizo estas exigencias directamente al cuerpo legislativo. Sin embargo, Néstor, ahora que tiene la oportunidad María Corina Machado de que no dependa específicamente de los diputados de la Asamblea Nacional a incorporarse en la mesa de diálogo interna nacional, ¿lo va a hacer o no? Ya que no depende ahora de la invitación de los diputados. Okay, mira, bueno, vamos a aclarar, hacer una aclaratoria. Vente Venezuela no respalda de ninguna manera la mesa de diálogo nacional porque ha sido más de lo mismo. Ha sido la 9ª mesa de diálogo nacional que se ha instalado sin un propósito claro. El propósito aquí de ese término, que hayan elementos de fuerza para que eso pueda ser provocado, va a contar con el respaldo de Vente Venezuela. Es decir, acá lo único posible de negociar que pueda ser concretado el gobierno de transición y las elecciones libres. Pero allí va a contar con el respaldo de Vente Pero sin Venezuela. embargo, para ir a esas elecciones, aquí se puede también incorporar nuestro amigo Jason, los 6 acuerdos. Vamos a irlos nombrando cada uno para ver si están de acuerdo o no. Reconocer el Esequibo como territorio nacional. ¿Cuál es la posición tuya de Voluntad Popular? Hace poco hubo en el Parlamento Nacional hubo un debate sobre el tema del Esequibo y creo que se diferió el tema del Esequibo por ambas partes, ambas bancadas. Sobre el tema del Esequibo, el gobierno tuvo la iniciativa, fue bastante criticado de parte de los parlamentarios por no presentar, no colocar en la agenda del día, y se presentó ese tipo de escenario en ese momento que fue muy repudiado por parte de algunos sectores del tema del Esequibo como tal. Y también se puede mencionar que, se puede decir que levantó la medida mediática el gobierno con el tema de que son las personas olvidadas, que son personas que no cuentan con su cédula. Sobre todo ese tema fue bastante repudiado por parte de algunos factores que en ese momento no fueron tomados en cuenta en el tema. Sin embargo, Jason, la pregunta como tal es la siguiente. En este punto del Esequibo, ¿están de acuerdo como venezolanos, como Voluntad Popular, de que se tome en cuenta ese tema y reconocer y pelear, por decirlo de alguna manera, porque el Esequibo vuelva a ser parte de Venezuela? Totalmente. Néstor. Bueno, es un tema muy importante porque los venezolanos olvidaron este debate desde hace mucho. Cuando María Corina Machado, quien es nuestra coordinadora nacional, era diputado, ella lo dio dio a conocer este punto, o sea, la relevancia del Esequibo que pertenece a Venezuela. Nosotros estamos en total de acuerdo en que el Esequibo debe ser defendido y desde hace mucho tiempo, inclusive en el gobierno de Chávez, fue olvidado, se menospreció, dicho por sus propias palabras. Nosotros como organización política y como políticos venezolanos defendemos plenamente la soberanía que debemos ejercer en el Esequibo, y ha sido por supuesta negligencia del sector madurista todo lo acontecido en este tema. Ha sido total negligencia política al abandonar el reclamo soberano que tenemos nosotros sobre el Esequibo como territorio venezolano. Sin embargo, el primer punto está
apoyado tanto por Voluntad Popular como por 20 Venezuela. Segundo punto, la reincorporación de los diputados de la bancada del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional. Bueno, para mí totalmente eso fue un fraude, una vaina bochornosa, es una burla hacia el pueblo, porque para nadie puede ser que te incorporas a la Asamblea Nacional y lo primero que entra un diputado en una entrevista que se le dio, creo que fue Pedro Carreño, que ok, nosotros nos incorporamos a la Asamblea Nacional, pero nosotros no reconocemos a esa Asamblea Nacional porque está en desacato. Entonces, ¿para qué te incorpora una Asamblea Nacional? Segundo, nosotros seguimos dirigiéndonos a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, si tú no tienes la disposición de un acuerdo político que vienes hace días de realizarlo y vienes y te incorporas y vas a desconocer todo el tema del Parlamento Nacional, entonces ¿para qué te incorporas? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el fin de incorporarte? Crear debate. Y ya se vio el primer resultado sobre el tema y vuelvo a regresar al tema del Esequibo, donde ellos hicieron esa propuesta porque no era en el momento, no la tomaron la orden del día y formaron tremendo show mediático. Claro. Bueno, aquí yo considero que hay que ir un poco hacia atrás. Nosotros reconocemos las elecciones legislativas en las cuales está fundado este Parlamento y de las cuales estos diputados que fueron electos democráticamente abandonaron la representación que les dio la democracia venezolana. Es decir, ellos abandonaron para los cuales fueron elegidos. Hay argumentos jurídicos constitucionales que te dicen que si hay abandono de cargo también parlamentario. Aunado a ello, también algunos de estos diputados obtuvieron titularidad en otros cargos públicos. Cuando un diputado acepta otro cargo público, pierde el fuero legislativo. Y estos son argumentos jurídicos y lo digo como estudiante de Derecho. Es decir, que nosotros no vamos a avalar esta reincorporación de los diputados porque abandonaron el cargo y también obtuvieron titularidad de otros cargos públicos. Entonces, ¿cuál es la burla al pueblo venezolano? Seguir oxigenando a este sistema. Sin embargo, entonces, pero independientemente de que se hubiesen obtenido, porque no son todos, si no tenían algún cargo público, eran diputados, pero no se estaban haciendo otro tipo de función, no cargos públicos, que se reincorpore, ustedes tampoco están de acuerdo porque creen que de todas maneras eso no ayuda a socavar la situación en la que se encuentra el país. No, bueno, yo hice énfasis en abandono de cargo. Vamos a recordar que fueron años que abandonaron el Palacio Federal Legislativo y abandonaron para los cuales fueron electos. Es decir, no respondieron al clamor o a la votación que hubo en las elecciones parlamentarias. De mi parte, para mí un reconocimiento sería más que todo, se le reconoce que sea la bancada del Polo Patriótico se haya integrado, se haya incorporado otra vez a la Asamblea Nacional, al Parlamento. En verdad se ve como, el punto es que se ve bien y se ve mal. ¿Por qué se ve bien y por qué se ve mal? Porque está bien, reconozco otra vez y me integro otra vez al Parlamento Nacional. Pero ¿bajo qué condiciones? Si ellos en verdad consideran que la Asamblea Nacional está en desacato, no entiendo cuál es el fin de crear eso, de integrarse otra vez, si en verdad no van a respetar los acuerdos de debate que tenga la Asamblea Nacional, si no se va a aprobar nada, si cuando no estén algo de acuerdo de una vez van a dirigirse a la Asamblea Nacional Constituyente a aprobar sus leyes locas y sus leyes que hasta vez no están acorde con el tema político del país. Y en verdad yo no entiendo cuál es el fin de en verdad integrarse la bancada de ellos hacia el Parlamento si no van a respetar los acuerdos que se van a respetar y no van a respetar el Parlamento como tal en el tema de debate y aprobación de leyes. Aparte hay que recordarle a toda la ciudadanía trujillana que esta figura del desacato no existe en el ordenamiento jurídico. Acá claramente hay una invasión de poderes que nos ha llevado a una crisis política sin precedentes en nuestra nación, en donde el día de hoy estamos luchando por nuestra libertad y democracia. Estamos luchando por rescatar la institucionalidad del país, de la cual, por cierto, fue muy protagonista esa figura del desacato. Una figura totalmente inconstitucional e ilegal en la intromisión del TSJ dentro de las facultades propias de la Asamblea Nacional. Sin embargo, otro punto, porque son varios, la renovación del Consejo Nacional Electoral, creo que un punto en el que en estos diferentes métodos o mecanismos o intentos de diálogos en República Dominicana, ahora con el Reino de Noruega, ahora internamente, creo que el punto fundamental es la renovación del Consejo Nacional Electoral. Ahorita que está ese punto, ¿por qué no aprovecharlo? Porque no hay condiciones como tal. Para nadie es un secreto que estos crean una farsa, y es una farsa que se la venden al pueblo de Venezuela totalmente, donde ellos venden ilusiones, porque ellos hablan de un Consejo Nacional Electoral, depurarlo, pero no hay condiciones para volver atrás de depurar Consejo Nacional Electoral. Hay que depurar el REC, hay que hacer
que remover los rectores del Consejo Nacional Electoral, y esas condiciones ellos no dan para que se dé eso. Otra cosita también sin decirlo, nosotros estamos dentro del acuerdo del Frente Amplio, frente al acuerdo de la oposición, viene un proceso de un marco jurídico donde se viene toda la removisión de todos los poderes, incluyendo el Consejo Nacional Electoral, la depuración del TCJ, la depuración de todo lo que son los órganos del gobierno, y nosotros no podemos debatir o presentarnos a unas elecciones donde totalmente va a ser un fraude, como las que hubieron en el 20 de mayo y las que hubieron en la de diputados y concejales que hubo hace muy reciente, donde fue un fraude totalmente, y nosotros no nos vamos a prestar para ese tipo de artimaña que está utilizando este gobierno. Claro, hay que recordarle también a todos los villanos que hay varios rectores con el periodo vencido. Obviamente sí, rectores creados en el ámbito de la ilegalidad, pero que desde hace tiempo la Asamblea Nacional ha tenido la obligación de hacer esta renovación del poder electoral. No se puede olvidar que esta renovación debe ser realista y debe cumplir con todos los parámetros institucionales. Pero no es posible que nuestro país o que la Asamblea Nacional tenga las atribuciones constitucionales para hacer esta renovación de los rectores desde hace tiempo y necesiten el permiso de este sector. Es decir, acá no necesitamos el permiso, acá necesitamos es cumplir a cabalidad con la Constitución, y la Constitución la debe hacer cumplir la Asamblea Nacional, tal como se estipuló a partir del 23 de enero. Tenemos que marcar una nueva pausa comercial. La invitación es para que ustedes, amigos televidentes y oyentes, no se aparten de la sintonía de TV Andes y activa 95.1 FM.